Cada época, cada etapa de la historia del ser humano tiene sus distorsiones particulares, sus énfasis particulares. Y no son los mismos en cada una de ellas. Nos ha tocado a nosotros vivir en la etapa del énfasis en la igualdad de género. Y cuando hablan de esto, se refieren al hecho de que hombre y mujer son iguales, parte de lo que nosotros creemos por las Escrituras también, pero eso lo llevan a igualdad total. Es lo que algunos han llamado igualitarianismo. El hombre y la mujer son iguales en todo, absolutamente todo. Evidentemente no se puede negar lo físico porque es demasiado obvio. Pero eso influye en la forma en que se está criando, eso influye en la forma en que los matrimonios se están manejando y eso obviamente tiene consecuencias que son negativas. Porque el único que sabe cómo un matrimonio debe funcionar es aquel que lo diseñó y lo creó, que es nuestro bendito Dios. Así que cuando nos apartamos de su palabra, llegamos a conclusiones que son hasta irracionales. Permítanme darles un ejemplo. Hace un tiempo atrás, una línea aérea tiró un anuncio publicitario cuyo propósito era precisamente enfatizar no solo la igualdad de género, sino la apertura a todo tipo de uniones y relaciones. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, ellos decían, su lema era, en tal línea aérea, que eran su nombre, nosotros somos inclusivos. En otras palabras, nosotros aceptamos a todo el mundo. ¿Y cuál era la foto o la imagen que ponían? Bueno, como es una línea aérea, la del cinturón de seguridad. Así que en una imagen estaban dos cinturones con dos piezas macho, dos cinturones donde cuadraba una con la otra, y dos cinturones con dos piezas hembra. Ustedes están notando, ¿verdad? Y a mí me gustaría preguntarles a ellos, ¿y los pasajeros con cuál cinturón prefieren amarrarse? Es obvio, ¿verdad? Así que sin darse cuenta, ellos estaban precisamente evidenciando el error de su postura. Al día de hoy la mayoría de las personas ven el matrimonio como una democracia donde la pareja va 50%, 50%. Es más, la mayoría cuando habla del matrimonio no parece que están hablando de un matrimonio, sino de una sociedad. Donde tú pones tu parte y yo pongo la mía. Sin embargo, desde la creación y a lo largo de toda la Escritura, nosotros vemos que en la mente de Dios no es así que funciona. ¿Por qué? Porque Dios creó los géneros diferentes. Y aunque aún hoy hay un fuerte rechazo al concepto de una masculinidad definida y una feminidad bien definida, lo cierto es que eso es lo que Dios nos muestra en su palabra. Un pastor y un teólogo reunidos con otro grupo de hermanos para combatir esta distorsión, describen la situación de una manera para mí bastante bastante clara. Ellos dicen, hoy día la tendencia es a presionar la igualdad de hombres y mujeres a través de minimizar la importancia singular de nuestra masculinidad y nuestra feminidad. Pero esta depreciación de la personalidad del varón y la mujer es una gran pérdida. Es causar un daño tremendo a generaciones de jóvenes y jovencitas que no saben lo que significa ser hombre o una mujer. Hoy día, la confusión acerca del significado de la personalidad sexual es epidémica. La consecuencia se traduce en un aumento de los divorcios, más homosexualidad, más abuso sexual, más promiscuidad, más disturbios emocionales y más suicidios que vienen como resultado de perder la identidad dada por Dios. Ahora, este no es el único problema con respecto a los géneros, porque hay personas que sí que creen en la diferencia de géneros. Sin embargo, lo creen asumiendo diferentes estereotipos también pecaminosos. Pensemos, por ejemplo, en lo que muchos entienden que un hombre debe ser, sobre todo en nuestros países latinos.
Es como este tipo, ustedes han visto en este tipo de deporte como la pelota, que siempre se dice que hay reglas no escritas. Hay un manual, pero hay reglas como que no están escritas, que todo el mundo las sabe. Te dieron un jonrón y el próximo bateador tiene que cuidarse, porque posiblemente el pitcher le tire un picheo a la cabeza o al cuerpo. Eso no está escrito en ningún lugar, eso no está bien, pero es como ese tipo de reglas no escritas. Bueno, el tipo de reglas no escritas cuando hablamos de un hombre es que un hombre debe ser macho e independiente, reservado y de poco hablar, fuerte y seco relacionalmente. Alguien que no se deja llevar de opiniones de mujeres y que no permite ni acepta que se le cuestione. Un verdadero hombre, conforme a los ojos de nuestra cultura o de una cultura machista, tiene como principal responsabilidad en la familia 3P: procrear, proteger y proveer. Cuando uno se encuentra con un hombre que procrea, protege y provee, ya se piensa que ese hombre es lo máximo. Pero mis hermanos, no es eso lo que la Escritura nos enseña. Por otro lado, tenemos entonces un feminismo que es tan distorsionado como el machismo, tan pecaminoso como el machismo. Las mujeres crecen entrenadas por sus padres a que se preparen, y no estamos en contra de que se preparen, valga la aclaración para que no saquen conclusiones inadecuadas, pero es como: mira, prepárate para que no le aguante nada a ningún hombre. Tú tienes que ser independiente, tú tienes que ser autosostenible, y cuando te cases tú vas a tener el mismo grado de autoridad en el hogar. Ese es el punto, esa es la diferencia, esa es la distorsión. Pero ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la Escritura? Cuando nosotros vamos a los orígenes, a Génesis capítulo 1, y leemos el versículo 27, se nos dice allí: creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La pregunta es: ¿son iguales o son diferentes? Respuesta: sí, ambas cosas. Son iguales en dignidad, son iguales en importancia, son iguales en valor, son iguales en capacidad, son iguales en la posibilidad de tener relación con Dios. Tienen la misma dignidad, tienen el mismo grado de valor delante de los ojos del Señor. Pero al mismo tiempo, Dios los creó iguales pero diferentes, porque los creó como varón y hembra. Y como vamos a ver más adelante, no son solamente diferencias físicas. Son diferencias aún en cómo procesan, cómo piensan, cómo ven la vida y cuáles son las responsabilidades dadas por Dios. Cuando nosotros avanzamos al capítulo 2 de Génesis, de versículo 18 al 23, nosotros tenemos una escena muy ilustrativa. Dice: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada porque del hombre fue tomada. Desde el inicio nosotros vemos que aún en la creación fueron creados de una manera diferente y les fueron asignadas funciones diferentes. Dios crea a Adán para que administre el huerto. Dentro de esa administración está el ponerle nombre a los animales. Pero en la medida en que él le pone nombre a los animales, se da cuenta que los animales pasan de dos en dos. Cuando él termina, es todavía más profundo su sentir de que a él le hace falta también alguien a su lado, pero que sea de su misma naturaleza. Así que Dios crea un sueño profundo y de una costilla de él crea su compañera. Crea su ayuda idónea. Así que desde el principio nosotros vemos que Dios le dio al hombre la responsabilidad por el cuidado de todo lo que había creado, y le dio a la mujer la responsabilidad de complementar al hombre.
son responsabilidades diferentes. ¿Es la mujer ayuda idónea del esposo? Sí. ¿Es el esposo ayuda idónea de la mujer? No. Ahora, yo les voy a pedir, por favor, sobre todo aquellos que están aquí quizás y no están familiarizados con las Escrituras, que no saquen conclusiones apresuradas de nada de lo que yo estoy diciendo. Porque tenemos la tendencia de escuchar algo e inmediatamente decir, pero si es así tal cosa. Sacar conclusiones inadecuadas. Así que permítanme seguir avanzando. Dios ha asignado un rol, una responsabilidad diferente a cada uno de los miembros del matrimonio, entendiendo que un matrimonio verdadero a sus ojos está compuesto por un hombre y por una mujer. Así que veamos en primer lugar el rol de la esposa, el rol de la esposa. Aparte de Efesios 5, donde dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Y luego dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Luego dice en Colosenses 3:18, de una manera mucho más breve, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y en Primera de Pedro capítulo 3, los primeros 6 versículos nos dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Ahora, yo tengo que confesarles algo. En muchas ocasiones por años en que trataba este tema, yo había decidido iniciar con el rol del esposo. Porque en sentido general, cuando los creyentes se enfrentan a este texto, sobre todo las mujeres, tienden a sentir que la responsabilidad que le dieron a ellas es mucho más difícil y complicada que la responsabilidad que se ha dado a los esposos. Así que yo decidí explicar primero los esposos para cuando hablara con las mujeres, ya ellas estuvieran un poquito más suavizadas y pudieran escuchar con un oído más atento. Hasta que un día me percaté de que cada texto en el Nuevo Testamento que trata el tema, cada texto siempre empieza con la responsabilidad de las esposas. Así que yo dije, bueno, yo no sé exactamente la razón, pero hay algo seguro, yo no puedo ser más sabio que Dios. Así que yo decidí que en lo adelante, hace un año que lo estoy haciendo así, en lo adelante yo voy a seguir el orden bíblico, porque es más correcto, para no ser pragmático. Y el punto es que cuando nosotros vemos estos pasajes, nosotros vemos que la responsabilidad primordial de una esposa es como si fuera una moneda de dos caras, donde en una cara está la obediencia, la sumisión, la sujeción a su esposo, y en otro lado está el respeto. Obediencia, respeto. Obediencia tiene que ver con acción. Obediencia tiene que ver con que la esposa siga las directrices de su esposo. Respeto tiene que ver con actitud. No es solamente que siga las directrices, sino que lo haga de buena gana. Tiene que ver aún con la forma en que lo trata. Porque hay esposas que posiblemente son sujetas, pero no necesariamente respetuosas de sus esposos. Así que permítanme ser un poquito más específico con el concepto de sumisión u obediencia a los esposos. El término utilizado aquí en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es tomado del argot militar y significa lo siguiente: colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro. Colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro.
La sumisión es manifestar obediencia humilde e inteligente a una autoridad ordenada por Dios. Ahora, ¿por qué enfatizo tanto el término voluntario? Bueno, mis hermanos, porque los hijos tienen que someterse a los padres. Los hijos tienen que obedecer a los padres, pero los hijos no escogen a los padres. No se puede decir que ellos voluntariamente decidieron esa autoridad. En la providencia de Dios, cada uno de nosotros nacimos en casas diferentes, con padres diferentes. Sin embargo, en el matrimonio, esto es importante, jóvenes solteras. En el matrimonio, ustedes voluntariamente deciden quién va a ser la cabeza en su relación matrimonial. Porque son ustedes las que le dicen que sí o no al hombre que se les acerca. Por eso enfatizamos, piensen muy bien antes de dar ese paso. A veces se emocionan con hombres que hablan muy bonito, con hombres que tienen liderazgo, con hombres que tienen cierta apariencia física, cierto carisma, pero después tienen el resto de sus vidas para decir, ¿y qué fue lo que yo hice? Así que el tiempo de pensar es antes de dar el sí. Ahora, con respecto a las esposas, es importante enfatizar que la sumisión ordenada por Dios a ellas debe ser elegido libremente por ellas. ¿Cristo se somete al Padre? Sí, pero Cristo decidió voluntariamente someterse al Padre. ¿Por qué esto es importante? Bueno, mis hermanos, porque en ningún lugar de las Escrituras nosotros encontramos que un esposo está llamado a someter a su esposa. A través de los años y en diferentes lugares, sobre todo algunos países latinoamericanos aún más fuertes que nosotros, porque estoy hablando del pueblo evangélico, no estoy hablando ahora de la cultura no cristiana. Uno se encuentra en Latinoamérica con grupos de creyentes que tienen una distorsión, porque entienden que parte de su responsabilidad es que si su esposa no se somete, ellos son responsables de someterla. Y nosotros no vemos eso en ningún lugar de la Escritura. En primer lugar, si por la providencia de Dios usted está casado con una mujer no creyente, no porque se casó siendo cristiano con ella, lo cual sería pecaminoso, sino porque usted se convirtió después de casado, ¿qué tiene usted que hacer si esta mujer, por no ser creyente, es irrespetuosa y al mismo tiempo usted le dice que haga una cosa y ella hace lo que ella quiere? ¿Qué usted debe hacer? Bueno, déjeme decirle que usted no puede hacer. Usted no puede usar medidas de coerción para obligarla. ¿Usted sabe qué usted puede hacer? Órele al Señor. Amén. Y dígale a ella, mi amor, mira, me estás irrespetando. Claro, es difícil ver a un hombre hablar tan tranquilamente a una mujer que lo irrespeta, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Es así, porque tú no debes hacerlo ni amenazándola, y mucho menos maltratándola físicamente. Eso ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Eso no está estipulado, eso es un abuso, eso es un pecado. Así que ora por tu esposa. Y si es creyente, bueno, dile, mi amor, estás fallando en esto, mi amor, estás siendo irrespetuosa. No, tú siempre estás con lo tuyo. Bueno, pues vamos a usar Mateo 18. Por alguna razón los matrimonios creyentes piensan que Mateo 18 no se cumple en medio de ellos. Hablen con una persona que los ayude. Mire, ella no hay forma de que me respete. Eso no es verdad, lo que pasa es que tú eres muy tonto. Ya el consejero no tiene que oír más. Es obvio, ¿verdad? Ahora, permítanme tomar de Wayne Mack en su libro Fortaleciendo el Matrimonio, que es un libro que recomiendo ampliamente, que no es sumisión. ¿Y saben por qué es importante decir lo que no es? Precisamente porque cuando uno al día de hoy habla de que la esposa debe someterse al esposo, las mujeres no cristianas inmediatamente brincan para arriba y lo que sale de su boca, la primera palabra que sale de su boca, ¿cuál es? Machismo. Machismo. Pero permítame explicar. Entonces ahora resulta que tú te casaste y tú piensas que tú tienes una esclava. No. Permítame decir que no es sumisión. Sumisión no es esclavitud.
No es que cuando se predica de esto el Señor espera que el esposo llegue a la casa cansado del trabajo, se siente en una mecedora y le dice a la esposa, amor, hazme un morir soñando, hazme un jugo, tráeme el periódico y hazme el favor, préndeme la televisión en el canal tal que quiero ver el juego de fútbol. No, mis hermanos, eso no es sumisión. Eso no es sumisión. El hombre que está esperando eso hay que darle un curso intensivo de Biblia, porque está totalmente distorsionado. Mucho menos es inferioridad. Y esta es la parte quizás más difícil de entender para el que no conoce al Señor. Ajá, entonces nosotros somos menos que ustedes. No es un asunto de quién es mejor o peor. Es un asunto jerárquico en términos de funcionamiento. Pregunta, ¿es Cristo Dios? Sí. Sin embargo, cuando nosotros vamos a los evangelios, se nos dice allí que el Señor, mientras era niño, estaba sujeto a sus padres y Él era superior a sus padres aún siendo niño, porque era Dios encarnado. Así que no tiene que ver con superioridad. Si nosotros creemos en la Trinidad, es decir, un Dios que subsiste en tres personas, y lo creemos, nosotros sabemos que Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo, ¿verdad? Sin embargo, ¿se somete Dios el Padre a Dios el Hijo? No, Dios el Hijo se somete a Dios el Padre. ¿Hoy por qué? Bueno, porque ellos decidieron que así era que iban a funcionar. Como Dios ha decidido que un matrimonio debe funcionar teniendo al hombre como responsable y cabeza del hogar. Así que tampoco significa no opinar. Aquí al esposo se le ocurre una idea brillante, de esas que se nos ocurren a nosotros. Y entonces la esposa le dice, ay mi amor, pero mira, tú no consideras que ese es el problema tuyo, que tú nunca me apoyas, tú siempre estás en contra. Y posiblemente es que tienen un poquito más de visión que tú. Porque muchos de nosotros estamos casados con esposas que tienen muchas cosas mejor que nosotros. Y eso no es ningún problema. Gloria a Dios por eso. La sumisión de las esposas al esposo no tiene que ver con igualdad en términos de valor, sino que es un orden jerárquico. Si una esposa ve que su esposo, a juicio de ella, va a cometer un error y ella dice, haz lo que mejor te parezca, no está siendo sumisa, está siendo servil. Y hermanos, tristemente a veces uno trabaja con parejas que, wow, en una generación como esta, qué bueno es encontrar una mujer sumisa. Pero a veces uno trabaja con parejas que las mujeres son tan sumisas que no ayudan al esposo. No ayudan a su esposo, que no es un ángel encarnado, a lidiar con sus pecados y a lidiar con sus debilidades, porque son incapaces de decir, mi amor, yo creo que en esta condición tú lo estás haciendo mal. Mi amor, yo pienso que tú debieras tener en cuenta lo que te están diciendo, porque yo creo que tú estás cerrado. No, pastor, porque yo estoy sometida. No, tú estás siendo servil. ¿Y qué debe hacer entonces una esposa? Funcionar como una ayuda idónea y decirle a su esposo aquellas cosas que posiblemente su esposo con sus lentes masculinos no ve. ¿O no es una experiencia común en todos aquí, sin tener que conocer a cada uno, que nuestras esposas a veces nos dicen algunas cosas y nosotros las rechazamos inmediatamente porque no la vemos? A veces ni la consideramos porque desde que sale de su boca nos parece como caprichoso o nos parece como una típica opinión femenina. Solamente para poco tiempo después suceda algo que nos hace ver claramente que ellas tenían razón. Así que nosotros como esposos, si queremos ser sabios y que nuestro matrimonio sea fortalecido, debemos hacer caso de sus opiniones. Sumisión tampoco es anulación de la personalidad. Hermanos, nosotros hemos conocido matrimonios donde cuando se casan, la esposa inmediatamente es cohibida, es moldeada por el esposo a su misma imagen. Así que tenemos aquí un esposo de este tipo de personas serios, que no se ríe, que una sonrisa hay que tomarle una foto, porque el que quiera ver otra solamente la va a ver en la foto. Pero se casa con una mujer que es sumamente vivaz, una mujer alegre, una mujer gozosa, este tipo de mujeres que de todo se ríen. Y cuando se casan, óyeme, tú te ríes demasiado.
Pero así fue que tú la conociste. Óyeme, yo no quiero que tú hagas esto o aquello. Yo no quiero esto y lo otro. Hermanos, de verdad, eso no es sumisión. A mí no se me olvida, hace muchos años atrás, una joven de nuestra iglesia que se casó con una persona con conceptos muy particulares acerca de la sumisión. Ustedes saben que nosotros, los dominicanos, porque varía de cultura en cultura, hay un segmento de la población entre nosotros que tiende a saludarse de una manera natural con un beso. Un beso mejilla con mejilla, ese típico beso dominicano. Bueno, pues esa joven era muy amiga tanto de mi esposa como mío por mucho tiempo, antes de que apareciera nadie en el horizonte. Hasta que esta persona apareció y nosotros hasta cierto punto estábamos contentos de que se haya casado, aunque teníamos ciertas reservas, pero está bien, vamos, felices. Después de casada, un día, yo creo que fue aquí mismo, nos encontramos y yo me le acerco a ella de una manera muy natural. Oh, fulana, ¿cómo tú estás? A saludarla con un beso. Y veo que de allá para acá esa mano se extiende así. Hola, Marcos. Y fue como, Hola, en mi cabeza dije, más nunca en la vida se me ocurre. Más nunca en la vida se me ocurre. Evidentemente yo tenía razón. Después me enteré que el esposo decía, es que nadie tiene que andar por ahí besando a mi esposa. Bueno, está bien, tú tienes el derecho, pero sumisión no es cambiarle la personalidad a la esposa. Yo recuerdo que algunas amigas decían, perdimos a fulana, porque fue que la cambió totalmente. O sea, ni siquiera se podía relacionar con sus amigas de igual manera. Eso no es sumisión. Ni tampoco es eliminación de habilidades y capacidades. Mis hermanos, cada uno de nosotros debe entender y conocer cuáles son las fortalezas de su esposa. Y reconocer que su esposa tiene fortaleza donde usted es débil. No, espérate, de eso déjamelo a mí, que yo soy el responsable. ¿Quién es el responsable de las finanzas en un matrimonio? No es 50 y 50. El responsable último de las finanzas en un matrimonio es el esposo. Pero ¿saben qué? Hay esposos que son bohemios. Usted sabe cuál es esa personalidad bohemia, ¿verdad? Que mientras ellos están viendo dinero, ellos creen que están ahí. Y llegar a fin de mes se hace muy difícil. Y quizás en una ocasión coyuntural le dio la oportunidad a la esposa de que administrara y resulta que a fin de mes no solamente llegaron, sino que hasta sobró. ¿Por qué insistes en administrar? ¿Por qué insistes en...? No, porque es mi responsabilidad. Sí, pero en el ejercicio de tu autoridad y sobre todo en un ejercicio de sabiduría, tú aprovechas las fortalezas del matrimonio. Y en este caso, tu esposa es mejor que tú, déjala que ella administre. Así que, habiendo dicho esto, para que nadie malinterprete, permítanme decir 3 cosas acerca de la sumisión. Lo primero es, mis hermanas, que la sumisión a su esposo y el respeto es algo espiritual. En Efesios 5:22 dice que las esposas deben someterse a sus esposos como a Cristo. Y yo sé que muchas esposas dirían, Señor, mire pastor, mi esposo no es Cristo. Yo sé que muchas esposas dirían eso. Sí, pero no es solamente que te sometas como a Cristo, como si Él fuera Cristo, porque no es tanto esa la idea, sino que tú haciéndolo te sometes a Cristo. Porque nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades, no porque lo que el otro es, sino por lo que Dios nos dice, por lo que Dios nos manda. Por la fe debe considerar honrar a su esposo y al hacerlo honra también a Cristo. Por otro lado, había mencionado esto, pero quiero enfatizarlo. Esta sumisión debe ser de corazón. Siempre hemos dicho que una de las cosas, de los elementos que diferencian al cristianismo de cualquier otra religión, es que en el cristianismo no solamente importa el qué, sino también el cómo. En todas las demás religiones, la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer para estar bien? Y te dan una serie de reglas. Tú lo hiciste y no hay problema. No importa si te gustó, si lo hiciste de buena gana o de mala gana. En el cristianismo no es así. En el cristianismo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y además de eso tenemos que hacerlo con alegría y de corazón. ¿Ustedes recuerdan cuando el pastor Sugel predicó aquí acerca de la administración del dinero? ¿Cuál es uno de los versículos? Dios ama
al dador alegre. Si alguien va a ofrendar de mala gana, mi consejo, no ofrende nada. Dios no te necesita, pero Dios quiere ver un corazón agradecido. Así que no es como, yo le voy a hacer caso porque Dios me lo manda, pero tú vas a ver. No, no es con esa actitud. Obedeces. Esta palabra no la entienden en otros países, pero yo estoy predicando a este. Obedecen con un truño de ese tamaño. Entonces, un truño, cuando uno pone la boca así como. Bueno, ellas hacen caso, pero es obvio que están molestas. No, mi hermana, no hagas eso, porque Dios espera que lo hagas y de buen ánimo. Y finalmente, es extensiva. ¿Qué significa? Someteos a vuestros maridos en todas las áreas. ¿Cómo así? Así mismo, en todo, excepto en aquello que desagrada a Dios. Solamente hay dos situaciones en las que se justifica que una mujer desobedezca a su esposo. Primera condición, cuando el esposo le pide hacer algo que Dios claramente dice que es pecaminoso. Entonces ahí la esposa dice, no, mi amor, excúsame, por eso yo no lo puedo hacer, porque tú me estás pidiendo que yo peque contra Dios. O cuando el esposo le impide hacer algo que Dios manda. Por ejemplo, está casado con un hombre inconverso y ustedes los dos eran no creyentes, pero por la gracia y la misericordia de Dios, en un momento de sus matrimonios, la salvación vino a la vida de la esposa. Pero ¿qué pasa? El esposo dice, yo no quiero tener una evangélica como esposa. Y el esposo dice, yo no quiero que tú vayas a la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la esposa? ¿Obedecerlo y quedarse en su casa? No, porque hay un texto que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que yo tengo que obedecer eso. Ahora bien, eso no significa que tú vas a venir a todos los cultos de la iglesia. Reunión de damas, reunión de oración. ¿Por qué? Porque si tú viniste a un culto en el día del Señor, tú estás obedeciendo el mandamiento. Pero tienes un esposo inconverso, así que trata de ser cuidadosa sin dejar de hacer lo que tienes que hacer. Hermanos, déjenme decirles esto. Dios no estableció este orden de prioridades, estas responsabilidades, porque tuviera algo contra las mujeres, sino para su protección y para que hubiera armonía en el hogar. Porque la mujer, generalmente hablando, es más vulnerable física y emocionalmente. Es impresionante el énfasis. En estos días leía, alguien escribió algo en las redes. Inmediatamente salió una persona. Esos son construcciones sociales. Somos iguales. Oigan lo que estamos diciendo. Generalmente es más vulnerable física y emocionalmente. Somos iguales. Ok, ¿tú estás entonces de acuerdo con poner en una pelea de boxeo a una mujer y a un hombre del mismo peso? No. ¿Y por qué no? No sé cuál sería la explicación que darían. Pero definitivamente no somos iguales, sin que esto implique que uno sea mejor que el otro. El esposo está para protegerla. Hermanos, imagínense que usted está en su casa, en una urbanización, y en la tarde usted oye que le están tumbando la puerta, pam, 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 pam. Y cuando usted abre está el vecino y usted lo ve que está incómodo. Mire, vecina, ya yo estoy cansado. Su hijo jugando me tiró la pelota para allá y cayó en un árbol que yo tengo y me lo dañó. ¿Qué harían muchas de nuestras esposas? Ponerse a discutir. No. Diga, ay vecino, excúseme. Sí, porque entonces tenemos que resolver esto. Ay sí, vecino, no se preocupe. Mire, cuando mi esposo llegue esta tarde, yo le voy a decir para que ustedes dos hablen. Hablen ellos. Es para eso que el Señor lo hizo. Es para protegerte. Aún para protegerte, ¿sabe de qué? De las actitudes irrespetuosas de tus hijos. Nosotros damos el taller PEC y a mí me encanta porque en un taller para padres, la otra facilitadora junto conmigo es la profesora Aide. Ustedes saben que ella no es muy alta, ¿verdad? Y ella siempre dice que desde pequeño le enseñó a sus hijos que ellos algún día, 3 varones, iban a ser más grandes que ella. Y que la obediencia de ellos no dependía de su tamaño. Porque muchas personas piensan que nosotros tenemos la autoridad porque somos más fuertes. Así que imagínense cuando el niño ya tiene 15 años, tiene que seguir obedeciendo a su mamá.
pero su mamá tiene que darle las órdenes así. Mira, haz tal cosa. ¿Verdad? Bueno, ¿saben qué? Nosotros estamos para defender a nuestras esposas cuando a veces algunos de nuestros hijos se creen que son suficientemente grandes para hablarles mal. Me encantó leyendo el testimonio de un autor de un libro que dice que cuando era niño, en un momento determinado hizo algo y su mamá lo castigó y le dio una reprimenda. Y de ese tipo de situaciones que se dan en los hogares, cuando la mamá iba saliendo, él dijo algo con sus bocas, como hacen los muchachos a veces, como entre dientes, suficientemente bajito para que la mamá no lo oyera. Lo que pasó fue que él no estaba calculando que en la providencia de Dios, en el mismo momento que la mamá iba saliendo, el papá iba entrando. Así que sin ver el papá entrando, él murmuró y dijo, tonta. Ya ustedes saben, tonta, y cuando hace así se encuentra con el papá. Y dice él, porque el autor, a él fue que le pasó esa experiencia, que el papá lo tomó por aquí, por la solapa de la camisa, y lo levantó en vilo, con los piececitos, cosas, frente a frente, y le dijo, ¿quién es una tonta? Y él respondió, yo soy un tonto, yo soy un tonto, yo soy un tonto. Dice que el hermano venía entrando a la habitación y cuando oyó eso, el hermano se mandó corriendo para afuera para que no lo vieran riéndose. Bueno, nosotros estamos para eso, para proteger a nuestras esposas en todo. Mis hermanos, alguien lo expresó de esta manera. La intención de Dios es que el esposo permanezca entre su esposa y el mundo, absorbiendo muchas de las presiones físicas, emocionales y espirituales que de otro modo vendrían contra ella. Pero hoy están criando a las mujeres para que vayan y tengan todas esas presiones. Y cuando se casan, ellas quieren seguir ahí con toda esa presión, más la presión que acaba de llegar de la responsabilidad de la crianza de los hijos. Así que les sale a ellas al final mucho peor. Así que el ministerio primordial, el ministerio prioritario de la esposa es su esposo. Y nunca debe ser algo que vaya en detrimento de su esposo. ¿Y el esposo? ¿Cuál es la responsabilidad del esposo? Bueno, nosotros vemos en Efesios capítulo 5, donde dice, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Luego dice, también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Trátenla como un vaso más frágil, trátenla con ternura, trátenla con cuidado. Primera de Pedro 3:7, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Mi esposo, cuando tú no tratas bien a tu esposa, dice la Escritura que tus oraciones son estorbadas. Tú tratas a tu esposa sin consideración, le hablas de una manera áspera. Y después te trancas a hacer tu devocional. Señor, bendice este matrimonio. Empieza bendiciéndolo tú, hablándole bien a tu esposa. Porque dice la Escritura que las oraciones son estorbadas. Así que nosotros podemos resumir en dos las responsabilidades de los esposos delante de Dios ante su esposa. El esposo tiene que asumir el liderazgo en la relación, número uno, y el esposo debe amar a su esposa. Permítanme verlo brevemente de manera más detallada. El esposo debe ejercer el liderazgo en la relación. Como hemos visto, Dios designa al hombre como cabeza del hogar. Y muchos cuando escuchan esto se ponen contentos. Así como las mujeres cuando escuchan esto, es como, óyeme, pero ¿y por qué a Dios se le ocurrió eso? Los esposos, cabeza, líder. Es como que, ¿verdad? Uno no lo dice así porque se oye feo, pero por dentro es como, en otras palabras, yo aquí soy el que mando. Bueno, mis hermanos, ¿saben cuál es el problemita? Que cuando nosotros hablamos de liderazgo, no es el liderazgo del mundo, es el liderazgo conforme a Dios. A mí me encanta la escena donde la mamá de los hijos de Zebedeo habla con el Señor para hacer su diligencia, hace un lobby con el Señor, para que cuando el Señor ascienda al trono, sus dos hijos estén uno a su derecha y otro a su izquierda. Y oigan lo que el Señor les dice.
en Mateo 20, 25 a 28. Le dice, ¿ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Sí. Miren, aún en un sistema democrático, no monárquico como era en ese entonces, que los reyes tenían poderes a veces casi ilimitados, aún en un sistema democrático, sobre todo en Latinoamérica, los presidentes tienen mucha autoridad, mucha. Y toman decisiones que afectan al pueblo y uno siente una sensación de impotencia, porque buscan sus propios intereses. El Señor Jesucristo, le dice, ustedes ven que los gobernantes se enseñorean, entre vosotros no va a ser así. Oh Señor, ¿y cómo? No, porque entre vosotros el más grande va a ser vuestro servidor. Y ahí es que dice esa frase proverbial, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que el líder es verdad que tiene autoridad, pero el liderazgo se ejerce primordialmente a través del servicio. Así que esposos, somos cabezas de nuestros hogares, pero al mismo tiempo eso significa que nuestra preocupación principal debe ser satisfacer las necesidades de nuestras esposas. Una de las cosas que nuestra época olvida es la importancia de las responsabilidades. Vivimos en la época de los derechos. Todo el mundo tiene derechos, derecho de esto, hasta los animales tienen derechos. Todo el mundo tiene derechos. Pero, hermanos, nosotros sabemos que los derechos andan siempre íntimamente ligados a responsabilidades. ¿Tú tienes derecho a estar libre? Sí. Pero tú andas robando por ahí. ¿Qué sucede? Un atracador no puede decir, clamo mi derecho, yo tengo el derecho a ser libre. Sí, siempre y cuando tú cumplas con tus responsabilidades. Y tú no estás cumpliendo con tus responsabilidades, tú estás violando la ley. Bueno, mis hermanos, nosotros como esposos se nos ha dado la autoridad sobre nuestras esposas. Y eso no hay forma de evadirlo, Pero se nos ha dado también la responsabilidad. Es una autoridad delegada para que la usemos para el bien de ellas y de nuestros hijos. Nosotros vemos el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. En ese gran capítulo de Juan 13, donde el Señor Jesús se ve con los apóstoles, nosotros vemos allí esta escena. Están los 12 apóstoles, está el Señor, y en una esquinita allí hay una toalla y hay una ponchera con agua. ¿Por qué? Porque era una costumbre lavarse los pies. Eran calles polvorientas, con zapatos abiertos. El sudor hacía una mezcla incómoda. Así que parte de las reglas de etiqueta y protocolo de esa época era que en cada hogar que tú llegabas se te lavaban los pies, cosa que generalmente hacía en una casa el siervo de menor grado. Así que están todos con sus zapatos y sus pies sucios, polvorientos, y allí está la solución, pero no había siervo. ¿Quién se levanta? El Señor Jesucristo. Y me encanta lo que el Señor Jesucristo les dice después. Ustedes dicen que yo soy rey y señor. Él no le dice, no se preocupen, aquí nos tratamos todos como hermanos. No, eso no es lo que el Señor le dice. El Señor le dice, y ustedes dicen bien porque lo soy. En otras palabras, yo soy rey y señor. Sí, yo tengo autoridad sobre ustedes. ¿Estamos claros? Sí, Señor. Bueno, ahora, si yo el Señor le lavo los pies a ustedes, ustedes tienen que tener el mismo espíritu de servicio para con los demás. Ese es el ejemplo para nosotros los esposos. No se nos dio la autoridad para que nosotros hagamos en nuestros hogares lo que nosotros queremos. Se nos dio la autoridad para que nosotros hagamos en nuestros hogares lo que Dios quiere. Y Dios quiere que nosotros beneficiemos y busquemos el bien de los nuestros. En 1 de Pedro 5, 2, 3, hablando a pastores, se dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Tienen los pastores autoridad? Sí, los pastores tienen autoridad. Ese es un concepto que hoy se repele, o sea, no se quisiera aceptar, pero sí, los pastores tienen autoridad en el ámbito eclesiástico, en el ámbito eclesiástico. Sin embargo, habiendo dicho eso, dice, no se enseñoreen sobre la grey, sean más bien ejemplo. Así que nosotros vemos aquí dos formas diferentes de ejercer el liderazgo, a través del servicio y a través del ejemplo. A través del servicio y a través
del ejemplo. Así que sí tenemos la autoridad, pero hermanos, a quien Dios va a demandar por nuestros matrimonios es a nosotros, no a nuestras esposas. Él le va a demandar a nuestras esposas por ellas. Y si ellas pecan, van a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero el matrimonio, el funcionamiento es responsabilidad principal del hombre. Es por eso que generalmente en una consejería, aunque no digo esto con la boca, cuando viene una pareja, un matrimonio, de antemano yo asumo que posiblemente la mayor responsabilidad la tiene el esposo. No, pastor, es que usted no sabe. Mire, cuando usted la conozca, es que la mujer es difícil. Bueno, saben que puede ser así, pero tú fuiste que la escogiste. Así que era tu responsabilidad, antes de emocionarte por esos lindos ojos y ese bello pelo, era tu responsabilidad tratar de conocer, porque ahora resulta que no le ves lindo ni en los pelos ni en los ojos. Ahora solamente ves el carácter que tiene y te ha sucedido como dice el proverbio. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Disfrutaste a tu mujer hermosa por un tiempo, pero ahora el zarcillo se fue y ¿con qué te quedaste? Con el cerdo. Hay que pensarlo bien. El liderazgo requiere sabiduría para instruir, requiere iniciativa. Mis hermanos, nuestra generación, ¿saben lo que está sucediendo con esta cosmovisión de igualdad de género? Que al hombre serle quitadas sus principales responsabilidades, el hombre se ha vuelto un ser irresponsable, sin iniciativa y que está viviendo solamente para el placer. Nosotros vemos eso. Pregunten los colegios, un colegio cristiano, por ejemplo, como el nuestro, a la hora de escoger el presidente de la promoción. Por convicción no se escoge la presidente. Yo no tengo conocimiento de cómo ha sido los últimos años, para que sepan que no estoy hablando con conocimiento de hechos, estoy hablando lo que normalmente es, lo que normalmente ocurre. Normalmente ocurre que hay 5, 6, 7 muchachas que pudieran ser presidente. ¿Por qué? Porque son responsables, porque son dinámicas, porque tienen iniciativa. Bueno, si tú vas a ser cabeza del hogar, tú debes ser así y debes cultivar eso. Pero resulta que cuando se empieza a buscar, es difícil muchas veces encontrar un muchacho así. Así que esto es acerca de matrimonios, pero no es solamente para que lo escuchen los casados. Porque los que están solteros algún día quieren estar casados y tienen que asumir su responsabilidad. El hombre es responsable. ¿Te gusta ser líder? Sí, me encanta. El hombre es responsable del sustento familiar del hogar, no la mujer. Pastor, no diga eso aquí, que mi esposa siempre está queriendo irse para la casa. No me diga eso que me va a dañar el asunto. Yo no te voy a dañar el asunto ya está escrito en la Escritura. Ya está escrito en la Escritura. Vuelvo y digo, ¿estamos en contra de que la mujer se prepare? No. ¿Estamos en contra de que la mujer trabaje? No. Pero cuando los hijos vienen, no hay nadie en el mundo mejor para criarlos que su mamá. Y es la madre que tiene que hacer todo lo que esté a su alcance, siempre y cuando no sea una necesidad. Necesidad, todo el mundo se agarra de ahí. No, necesidad, se ha perdido el valor de la palabra necesidad. Porque uno ha sido testigo de muchos casos que dicen que es necesario que ella trabaje, pero lo que es necesario es para mantener un estilo de vida particular. Claro, porque si ella trabaja, entonces nosotros podemos mantener los aire acondicionados en las habitaciones, podemos mantener los 2 vehículos, podemos mantener... Eso está fantástico. Pero tus hijos no quieren lo tuyo, tus hijos te quieren a ti. Entonces, mis hermanos, tu esposa trabaja y ayuda en la casa, qué bueno, muy bien, muy bien. Pero es tu responsabilidad, no le demandes eso a ella, no se lo demandes, porque es pastor, entonces yo tendría que trabajar mucho más. Y, bueno, tú no quieres ser el líder, tú no eres un hombre, son hombres. Eso significa que voy a tener que trabajar 3 o 4 horas más. Bueno, pastor, mire, si usted quiere lo compartimos. No. Así que funciona.
Pero por otro lado, la otra responsabilidad del esposo, aparte de ejercer el liderazgo, es amar a su esposa. Ah, pastor, pero qué fácil se lo pusieron. Claro que la ama, si no la amara no se hubiera casado con ella. No, es que usted no está entendiendo. Es que es amar a la esposa con el amor de Dios, el amor ágape, el amor sacrificial. Es el amor que pone a tu esposa primero que tú. Es el amor que hace cuando tú llegas un fin de semana a tu casa, un viernes explotado, y tienes en tu cabeza que vas a ir a tal sitio a juntarte con un compañero de la universidad que hacía mucho que no se ven. Tú llegas y tu esposa te dice: ay, amor, te estaba esperando porque mira, sabes, hay una reunión de damas y tú sabes que yo tengo 3 semanas que no he podido ir. Ah, pero tú no vas a poder, mi amor, porque yo tengo que juntarme con un amigo de la universidad. ¿Y por qué tú mejor no dices: está bien, mi amor, vete? ¿Por qué tú no le das la preferencia a ella? No, pero soy el hombre. Por eso mismo, ámala. Y amarla significa buscar siempre su bienestar por encima del tuyo. Significa tratar de complacerla a ella por encima de ti. Eso es lo que significa. Pastor, pero si es así, ¿no conviene casarse? Sí conviene, y mucho, porque no es bueno que el hombre esté solo. Conviene. Lo que pasa es que conviene en los términos y en el diseño y en los parámetros de Dios. Este es un amor que dice: el amor como Cristo amó a la iglesia. Mis hermanos, Cristo no amó a la iglesia porque nosotros éramos gentes espectaculares. Cristo amó a la iglesia a pesar de lo que nosotros éramos. Dice que se entregó a sí mismo por ella. Dice que como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo le mostramos este amor? Poniendo sus necesidades, deseos y anhelos por encima de los nuestros. Déjame repetirlo porque posiblemente usted se desconectó. Amar a nuestras esposas es poner sus necesidades, deseos y anhelos por encima de los nuestros. Pastor, pero usted está seguro que eso es lo que dice en el original. En el original y en todos los idiomas. ¿En qué ha sido traducido? Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Diríjase a ella con ternura, con cariño, alábela delante de los demás. Seguro que 2 o 3 cosas buenas tiene. Menciónela. Sí, porque hay esposos que hablan de sus esposas que uno parece que no tienen nada bueno. No. Ella no cocina muy bien. No diga mentira, no diga que un locrito más bueno. No diga eso si no le gustó. Pero si ella está muy pendiente de usted siempre y le sirve, dígalo. No, de verdad que mi esposa es espectacular. A mí me impresiona y me abruma la manera en que ella está pendiente de mí. En lugar de decir: eso es su labor, eso así es que ella tiene que hacerlo. No, alábela. Hermanos, me recuerda una historia que leí de alguien que fue criado solamente con su madre, porque su padre los abandonó siendo niños. Y él creció oyendo a su madre diciéndole: fulano, cuando tú te cases, asume tu liderazgo. Tú tienes que ser cabeza del hogar. Así que él dice que él creció con esa obsesión de que cuando él se casara, él iba a ser la cabeza del hogar. En una ocasión iba con su niño preadolescente, es decir, de 12 años para abajo, sentado atrás en el vehículo, iba por a un highway. Y entonces, ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? El niño le pregunta: papá, ¿podemos ir al cine hoy? Y él le dice: sí, mi amor, quizás. Deja que lleguemos a casa para hablar con mamá. Y él dice: ella va a decir que no, ella siempre tiene cosas que hacer para todos nosotros. Papá no le hace caso. Dentro de un ratico, dentro de un poco tiempo después, el niño vuelve a la carga y dice: papá, ¿podemos comprar otro hámster? Y el papá dice: no sé de dónde le salió eso, porque no se ha muerto el que tenemos, pero le dice: bueno, está bien, vamos a ver qué piensa mamá. Tercer asalto. El niño dice: papi, ¿tú crees que podamos comer fuera esta noche? Y él le dice: es probable si mamá no tiene algo planeado para esta noche. Así que la siguiente pregunta que Patrick le hace a su papá es: papá, ¿es mamá la cabeza del hogar? Dice él: me arrinconó y me pegó contra la pared. Y le dije: no, Patrick, yo soy la cabeza del hogar. Yo tomo las decisiones, no lo olvides, ¿tú oyes? Y luego él dice: si soy la cabeza del hogar,
¿Por qué a veces me acuesto con la piel de las manos reseca por lavar los platos y preocupado si me olvidé desenchuflar la plancha? Y si soy la cabeza del hogar, ¿por qué tengo que hacer ciertas concesiones para poder mirar un partido de fútbol en la televisión y prometer andar en bicicleta 2 horas a cambio de 10 minutos de solaz? Si soy la cabeza del hogar, ¿por qué tengo que cortar la carne de los platos de mis súbditos después de haber puesto la mesa? ¿Y por qué tengo que recoger los platos y con las manos levantar puré de papas blandos del suelo mientras los demás comen el postre que se suponía que no debían comer si no terminaban el puré de papas? Él dice, yo tuve 5 hijos. Y dice, si soy la cabeza del hogar, ¿por qué tengo que ir a arropar a otros 5 cuerpos antes de meterme en la cama y estirar mi frazada hasta que me toque el mentón? Porque tengo que explicar a todos sus pesadillas antes de encargarme de las mías propias. Y si soy la cabeza del hogar, porque tengo que sacudir sus almohadas y taparles los pies, traerles un vaso más de agua a mi esposa antes de que ella pueda dormir. ¿Por qué es que tengo que hacer todas estas cosas? Y él concluye diciendo, porque soy la cabeza del hogar, esa es la razón. Si yo no escucho, si soy desconsiderado con los demás, si tomo decisiones sin el aporte de la esposa que Dios me dio, si trato de hacer todo por mí mismo y sin Dios, entonces más vale que me olvide en cuanto a ser la cabeza del hogar. Y esto es lo próximo que le voy a decir a Patrick cuando andemos manejando. Si yo soy la cabeza del hogar, eso no significa que no tome en cuenta a tu mamá. Yo soy un siervo. Yo debo dar ejemplo y yo soy el responsable delante de Dios. Permítame ahora aterrizar el avión y hacer 2 aclaraciones. ¿Significa esto entonces que la mujer no está obligada a amar a su esposo? ¿O que el esposo no está obligado a respetar a su esposa? No significa eso. Tiene que ver más bien con cómo Dios nos hizo a cada uno y qué es más importante y significativo para cada uno. En el libro de Amor y Respeto hay los resultados de una encuesta que se hizo. Se le preguntó a las mujeres, ¿qué tú prefieres, ser amada o ser respetada? Se le preguntó a los hombres, ¿qué tú prefieres, ser amado o ser respetado? La mayoría de las mujeres respondió ser amada. La mayoría de los hombres respondió ser respetado. Dios nos hizo así. Tenemos que respetar a nuestras esposas, respetar su dignidad, tratarlas bien. Y ellas deben amarnos también. Pero hermanos, para nosotros los hombres es muy importante el respeto. Para nuestras esposas es muy importante el amor. Un pastor dice que en su oficina a veces ha escuchado a esposas cuando está lidiando con un matrimonio que han dicho en su oficina de lo más tranquilas. No, déjame decirte una cosa, yo te amo. Tú puedes estar seguro de eso, yo lo que no te respeto. Y se quedan como que no han dicho nada. Así que el pastor les pregunta, déjame preguntarte algo. Si tu esposo te dijera, no, óyeme, yo te respeto, mi amor, yo lo que no te amo, ¿cómo tú te sentirías? Y ellas dicen, devastadas. ¿Y por qué tú entonces piensas que tu esposo no se siente devastado cuando tú le dices que tú no lo respetas? Y hermanos, hay esposas que le hablan a sus esposos como si fueran sus hijos. Les dan órdenes. Y a veces uno es testigo de eso y a uno le da vergüenza ajena. El esposo opina y la esposa dice, no, espérate, que tú no sabes de eso. Dice, ¿cómo? ¿Saben qué? Puede ser que sea verdad que él no sepa de eso, pero no se lo diga de esa manera. No se lo diga de esa manera. La otra aclaración es que el cumplimiento de los roles es incondicional. Yo he dicho esto muchas veces. Querida esposa, tu sumisión y tu respeto hacia tu esposo no depende de cómo él sea. Pastor, es que es terrible. No depende de cómo él sea. Querido esposo, tu amor y tu liderazgo y tu servicio hacia tu esposa no depende de cómo ella sea. Pastor, es que es terrible, no me hace caso. Pastor, mire, es la mujer rencillosa de Proverbios. Puede ser verdad. Usted me está apoyando. No, yo lo que te estoy diciendo es que tienes que amarla y tienes que servirle, porque lo hacemos como al Señor, no por lo que el otro hace. Conclusión, hermanos, el matrimonio no es una democracia, no es 50-50, es más bien 100-100, 100% esposo, 100% esposa.
La Escritura nos enseña que el hombre y la mujer tienen diferentes responsabilidades, siendo el del hombre tomar el liderazgo, y esto no se basa en razones culturales, sino en el diseño de Dios, porque fue así aún antes de la caída. Desde el principio el hombre estaba destinado a representar a Cristo como la cabeza, y la mujer estaba destinada a representar a la iglesia como la novia. Así que desde la creación las responsabilidades del hombre y la mujer son diferentes y no dependen de nuestros dones, sino más bien de nuestro género sexual. Aunque las personas hoy rechinen y crujan los dientes por eso. Y dichas responsabilidades no se limitan a meras funciones biológicas en el proceso de reproducción. No. Mis hermanos, hubo en el 1987 una reunión de pastores y líderes en Massachusetts hablando acerca de esto. Y ellos produjeron lo que se llama la Declaración de Danvers, una ciudad en Massachusetts. Y ellos dicen: la redención en Cristo tiene por objetivo eliminar las distorsiones introducidas por la maldición. En la familia, los maridos deberían renunciar a un liderato duro u egoísta y crecer en amor y solicitud por sus esposas. Del mismo modo, las esposas deberían dejar a un lado la resistencia a la autoridad de sus maridos y crecer en una sumisión dispuesta y gozosa a su liderato. Y concluye diciendo: estamos convencidos de que la negación o el descuido de estos principios llevará a unas consecuencias cada vez más destructivas en nuestras familias, iglesias y la cultura en general. Muchos quieren tener buenos matrimonios, pero no quieren hacer caso de las instrucciones de Dios. Es como hace muchos años, me recuerdo un hermano que trabajaba en una empresa donde había muchas mujeres. Y entonces en una ocasión habían que quedarse por algo y él dijo: no, yo no puedo porque mi esposa acaba de dar a luz y yo tengo que ir a ayudarla. Hay muchas cosas en la casa que tengo que hacer: limpiar, fregar los trastes. Y las mujeres todas dijeron: ay, ¿y de dónde salió este? Yo quiero uno así. Pero ¿saben qué? Yo le pregunté cuando él me hizo el cuento y le digo: y dime una cosa, ¿a que la mayoría son divorciadas? Y él me dijo: no, la mayoría no, todas son divorciadas. Ah, tú quieres uno así, pero tú no quieres ser como uno así busca. Así que, hermanos, seamos los esposos y las esposas que Dios demanda. Y solteros, trabajen en sus vidas para que cuando se casen sean los hombres y las mujeres que Dios espera. Jovencitas y no tan jovencitas, solteras, cuando se sientan interesadas por algún hombre, o más bien cuando un hombre se siente interesada por ustedes y ya les ha hablado, fíjense cómo trata a sus hermanas, fíjense cómo trata a su mamá. Y lo mismo ustedes, varones. Usted tiene una muchacha que hay todo, una maravilla, pero usted ve que no respeta a la mamá y al papá. ¿Y usted cree que lo va a respetar usted? Hermanos, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Que el Señor nos ayude a cada uno a ser primero cristianos que anhelan con todas sus fuerzas que Cristo siga siendo formado en sus vidas. Porque esos son los que luego serán buenos esposos y buenas esposas cumpliendo las responsabilidades especificadas por Dios.